te damos la bienvenida. Gracias por darnos este tiempito acá en República Dominicana y tenemos de invitados también algunas personas en otras ciudades de Latinoamérica. Conocimos a Clayton en nuestro gran evento que tuvimos en Punta Cana ahora a inicios de noviembre, donde estuvo Q Capital participando y trajo todas esas informaciones que por lo menos en mi caso no conocía y que entendí que eran de importancia para el inversionista tanto dominicano, para otros inversionistas también de estas zonas, ¿verdad? Colombia, Perú y todas estas zonas de Latinoamérica. Bienvenido, Clayton. Cuéntanos algo de ti, tu trayectoria en este tema de los financiamientos extranjeros. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Muchísimas gracias por la invitación, Parmelia. Los conocí, la mayoría de ustedes los conocí allá en República Dominicana, la pasamos de maravilla y pues qué bueno que podemos hacer estas conexiones y podemos brindar esta educación a nuestros clientes que usualmente no conocen, ¿no? Mucha gente no sabe o cree que no puede acceder a un préstamo en los Estados Unidos por no ser ciudadano, por no ser residente o por no generar dinero en dólares. Y pues la realidad, eso es más, es mentira y ya lo van a ver. Pues nada, como tú dices, mi nombre es Clayton Salazar, soy colombiano, llevo 18 años ya aquí en Estados Unidos, llevo trabajando en las bienes raíces desde el 2016 y es algo que me apasiona, me gusta mucho, me gusta ayudar mucho a la gente porque pues para alguna gente esta puede ser la segunda, tercera, cuarta compra, como para algunos es su primera compra, su sueño, entonces es ayudarle a la gente a de verdad hacer esos sueños. También pues ahora como trabajamos con tanto extranjero, tenemos esa posibilidad de brindarle formas a la gente de poder dolarizar su patrimonio, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando, que nuestro patrimonio esté en una moneda un poco más segura, que pues desafortunadamente en nuestros países de Latinoamérica no vemos eso. Y nada, pues eso es lo que yo me dedico. Yo trabajo con Q Capital. Q Capital es un banco americano que se dedica a esto, a hacer préstamos para extranjeros. Y Eso me preguntaba, ¿es un banco? O yo pensaba que tal vez era una empresa que trabajaba con bancos. ¿Cómo es la cosa de Q? ¿Cómo es el tema de Q Capital? bueno, aquí en Estados Unidos hay dos tipos de licencia cuando trabajamos con préstamos hipotecarios. Está la licencia Mortgage Lender y Mortgage Broker, ¿ok? Nosotros somos Mortgage Lender. Cuando somos Mortgage Lenders, que somos banco, ¿ok? En algunos casos podemos trabajar como broker, como intermediario, pero también tenemos la habilidad de trabajar como banco. O sea, somos un banco americano como tal. Ok, y como para trabajar con extranjeros, o sea, ¿tiene algunos requisitos específicos? Porque yo veo, he visto algunos webinars tuyos donde tú has participado y comentas que son diferentes a los requisitos que llevaría, por ejemplo, a una persona residente o ciudadana americana. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Son básicamente 5 requisitos. Aquí en Estados Unidos, para tú poder empezar la búsqueda de una propiedad o para empezar a poner contratos o a poner ofertas, debes tener una carta de precalificación. ¿M? Entonces el cliente debe pasar por el banco primero y el banco estar dispuesto a prestarle ese dinero. Entonces, ¿cómo hacemos la precalificación o el estudio financiero de este cliente? Son 5 requisitos lo que necesitamos. Primero, llenar la aplicación de crédito. La aplicación de crédito es un formulario de una hoja que simplemente pues, va a tener tu información personal. Número 2, necesitamos la copia de la visa y el pasaporte vigente para entrar a los Estados Unidos. No necesariamente tiene que tener visa, dependiendo del producto que se le va a vender. Hay algunas constructoras que nos dejan hacer cierres por correo, así que el cliente no necesariamente tiene que venir, pero hay algunos que sí me requieren que el cliente venga. Entonces sí es importante saber desde un principio o dejarle saber desde un principio al cliente y buscarle la propiedad que él pues quiere, ¿no? Que no tenga necesariamente que venir. Entonces es el segundo requerimiento. Tercer requerimiento es la carta del contador. Si este cliente es, es independiente, pues él tiene que darnos una carta del contador. En la carta del contador simplemente nos va a dejar saber cuánto él gana, cuánto él genera. Puede ser en su moneda local, no tiene que ser en dólares, puede ser en español o en el idioma que sea, no tiene que ser en inglés. Nosotros hacemos la traducción por el cliente. Y si pues trabaja para una compañía, pues será una certificación laboral. Simplemente pues una carta de la compañía que nos va a dejar saber cuánto gana y estas cosas, ¿ok?
¿La carta de contador sería lo mismo que una carta bancaria o es otro documento? Eso es otro documento. Ujú. La carta del contador es algo que maneja tu contador. Si tú eres un independiente, pues tú debes tener un contador en tu país de origen. En ese contador, pues simplemente nos va a decir, por ejemplo, Parmelia es dueña de la compañía tal y gana tanto dinero al mes. Y en el 2022 lleva este dinero, este monto, en el 2021 ganó este monto, en el 2020 ganó este monto. Entonces simplemente es como para saber el ingreso de la persona, ¿no? No, no le piden referencias de meses anteriores de los bancos, eso no, simplemente con la carta de contador. Bueno, ya sí se piden, pero para otras cosas, no para verificar ingreso. ¿Ok? No, Para nosotros verificar el ingreso solo es la carta del contador o la certificación laboral. ¿Ok? Sí vamos a pedir otros requerimientos si son cuentas de banco, pero simplemente es para verificar que el cliente tenga el dinero para la inversión, que ya les voy a contar sobre eso. Pero bueno, entonces sí vamos en los requisitos, ¿cierto? ujú. Entonces, primero, la aplicación de crédito, copia de visa, pasaporte, la carta del contador. Cuarto, necesitamos dos referencias bancarias. ¿Qué son las referencias bancarias? Las referencias bancarias básicamente son ir a tu banco de tu país de origen, donde tú usas el banco que sea, y te va a dar una referencia bancaria. Esa referencia debe decir que tú tienes buen manejo, que eres un buen cliente, que estás en buen standing o en buen estatus con tu banco. ¿Mm? Necesitamos dos de esas. Y por último, sí necesitamos los últimos tres extractos bancarios que tiene, donde tengas el dinero para hacer la inversión aquí en Estados Unidos. Entonces, eso básicamente son los requerimientos básicos para hacer una precalificación aquí pues, con QCapero. Tú comentabas que se puede el pasaporte sin visa, entonces no sería necesario, si aplica, por ejemplo, ese uso de la visa para una firma, o sea, no es necesario en el proceso. No es necesario, ¿ok? Hoy, si el cliente no tiene visa y quiere invertir aquí en los Estados Unidos, puede hacerlo sin ningún problema. Ahora, si el cliente tuvo visa en algún momento y ya no la tiene, es importante que me deje saber. Si el cliente, está pasando ahorita en Colombia, que por ejemplo lo del COVID, tuvimos un retraso que estaban dando las citas para la renovación de la visa en la Embajada de Estados Unidos, se estaban demorando como 1 año y medio, 2 años. Entonces tú pedías la cita y te la daban dentro de 2 años. ¿Mm? Eso pasó por COVID, pero siempre y cuando tú tuvieras la confirmación de que hiciste ya la registración, no tuviéramos ningún problema, lo podemos hacer. Pero entonces es como confesarnos, es como ir al doctor, al padre y confesarse, es dejarnos saber cómo es. Nosotros trabajamos con más de 53 bancos, entonces vamos a saber, según el perfil financiero del cliente, a qué banco presentarle este contrato. Ok, o sea, lo que cuando te refieres que trabajas con 53 bancos es, explícame esa parte, o sea, ¿qué tendría que ver esto con Q Capital? Ok, Para como te entender un poquito expliqué, mejor. como te expliqué al principio, QCapro puede trabajar como mortgage lender, o sea, prestando el dinero a través de sus líneas de crédito, o podemos trabajar como intermediarios con ciertos bancos. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos que el perfil financiero del cliente va a tener mejores tasas y mejores requisitos con uno de los bancos que nosotros trabajamos, pues lo hacemos a través de ese banco. O sea, el proceso y todo se hace con QCapro. No es que lo vamos a referir a otro banco, lo hacemos a través de nosotros, pero dependiendo del perfil financiero del cliente, puede que utilicemos uno de los bancos con los que trabajamos. Ok, te preguntaba el otro día porque hubo una de las personas que le envié la invitación que me habló de North Carolina y me decías que habían ciudades específicas donde ustedes trabajaban. ¿Me puedes ampliar un poquito cuáles son las ciudades para tenerlo aquí también como referencia de hasta dónde podemos llegar con, con QCAP? Claro que sí. Bueno, aquí en Estados Unidos, pues es por estados, ¿no? O sea, para nosotros poder trabajar en cada estado, debemos tener certificación de cada estado. En este momento tenemos 4 estados certificados, que son la Florida, Texas, New York y Colorado. Entonces, en este momento, esos son en los estados que podemos hacer los préstamos. Estamos trabajando y estamos haciendo la licenciatura para poder estar en más estados, pero hasta el momento 4 estamos. Bien. Déjame ver entre las otras preguntitas que te tengo aquí.
La cuenta, o sea, para tú tener ese préstamo también, bueno, porque yo te estoy en estos días, estuve escuchando muchas cosas de las que comentabas, como te edificándome un poquito sobre el tema, de que había que tener una cuenta. ¿Esa cuenta debe ser en Estados Unidos o en el país de origen de la persona? Pues ¿Puede ser mira, cualquiera de los dos? ¿Cómo sería eso? para hacer el proceso de la precalificación y para hacer el estudio del perfil financiero del cliente, el cliente puede tener el dinero en su país de origen, puede ser una combinación entre Estados Unidos acá, puede ser una combinación entre varios países, siempre y cuando no estén ni en Rusia, ni en Norcorea, ni en Corea del Norte, estamos bien. ¿Ok? Entonces, en Esos el, países no los aprueban, los no, en esos países en extranjeros. este momento no los queremos. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes, en el proceso de la precalificación, el dinero puede estar y las cuentas de banco las puedes tener en tu país de origen. Cuando ya estamos haciendo el proceso del préstamo como tal, que ya tenemos la propiedad, ya estamos en contrato, sí vamos a requerir que el cliente tenga una cuenta aquí en los Estados Unidos, porque el banco va a requerir que sean pagos automáticos de una cuenta de los Estados Unidos. Entonces, se le va a hacer pues la ayuda del cliente. Si el cliente puede venir, pues va a trabajar con alguno de las entes que nosotros trabajamos para poderle abrir una cuenta banco. O si no, pues buscamos unas opciones para poderle abrir una cuenta banco desde su país de origen si él no puede venir. Pero sí el cliente va a tener que tener una cuenta aquí en los Estados Unidos. ¿Y tiene un monto específico que debe tener o eso va directamente proporcional a la inversión? ¿Cómo sería el manejo Correcto. de los fondos? Correcto, pues esa es una de las preguntas más grandes. ¿Cuánto dinero debo tener para poder calificar a un préstamo o a una casa en los Estados Unidos? Entonces, hay varios factores para eso, ¿ok? El primer factor es el tipo de propiedad que vamos a comprar, ¿ok? Si vamos a comprar lo que llamamos aquí en los Estados Unidos un single family home, es una casa, ¿sí? Una casa como tal, dependiendo del condado se necesita 30%, ¿ok? Hay algunos condados que vamos a hacer 25%, pero vamos a hablarlo de 30% porque ahora están cambiando un poco los bancos, entonces ya nos están exigiendo un poquito más. Entonces sería 30% de cuota inicial. Si es un condo o lo que llamamos aquí un condo, por ejemplo en Colombia le dicen a un apartamento, sería el 35%, ¿ok? Y sería un condo de corta duración, digamos como un condo hotel, el 40% de cuota inicial. ¿Mm? Entonces esa es la primera parte, cuota inicial. La segunda parte, porque el dinero de la inversión se va a dividir en tres secciones o en tres partes. Se va a dividir entre cuota inicial, entre gastos de cierre y entre reservas. ¿Ok? Entonces, cuota inicial, pues ya se las mencioné. Ahora, los gastos de cierre. Los gastos de cierre usualmente son de un 5 o un 6% del valor de la propiedad. ¿Ok? ¿Qué incluyen esos gastos de cierre? Los gastos de cierre, pues aquí en los Estados Unidos, cuando tú compras una propiedad, hay un intermediario que es una compañía de título. Esta compañía de título lo que hace es asegurarte que el título de la propiedad esté bien, que no tenga ninguna demanda, ninguna deudas, que todo esté free and clear y te hacen una aseguranza de eso. Ellos también se encargan de pagar los impuestos al gobierno, de registrar la hipoteca con el gobierno, todas estas cosas y eso tiene un costo, obviamente. Entonces, está esa parte, está la parte del banco por procesar el préstamo y está pues la parte de los impuestos que tienes que pagar. Entonces, en total, eso es un 5 o un 6%. Y por último, vas a necesitar reservas. ¿Qué son las reservas? Pues básicamente los préstamos para extranjeros aquí en Estados Unidos son basados en liquidez, basados en que el cliente tenga el dinero, los fondos. Entonces, el banco usualmente quiere que el cliente tenga como mínimo 12 meses de reservas para poder hacer el pago de esta propiedad. Entonces, esas reservas que son simplemente el pago mensual de esa hipoteca multiplicado por esos 12 meses. Ese dinero solo se le tiene que mostrar al banco. Ese dinero no se tiene que ni transferir, ni congelar, ni mandar aquí a los Estados Unidos y lo vamos a guardar el banco, no. Simplemente es verlo. El banco solo quiere ver que tú tengas esa liquidez. Ya después de que hacemos el cierre de la propiedad o el traspaso de la propiedad, ya el cliente simplemente puede utilizar ese dinero como quiera, pero sí tiene que tenerlo en el momento de aplicación y en el momento del traspaso de la propiedad o del cierre. ¿Y hay un tiempo o sea, que debe tener ese dinero en la cuenta o simplemente al momento de presentar la documentación? Al momento de presentar la documentación y el cierre.
¿ok? Y el traspaso de la propiedad. Usualmente el proceso se demora, si la casa ya está lista o es una casa usada, se demora más o menos 45 días. De 45 a 50 días es lo que se demora el proceso de la procesamiento del préstamo y todo eso. Entonces, si es una casa que ya está lista, pues tiene que ser 45 a 50 días antes de la entrega de la propiedad. Si es una preconstrucción, si es una propiedad que te la van a entregar en 3, 4, 5 meses o 6 meses, pues mínimo unos 50 días antes del cierre debemos tener ese dinero. Ok, cuando es preconstrucción, o sea, acá lo que se hace usualmente es se paga ese inicial, en República Dominicana se paga ese inicial, unas cuotas mensuales. Entonces, ¿ustedes cómo precalificarían a un cliente que va a pagar, por ejemplo, de aquí al 2025? Que su estatus pudiera variar de aquí al 2025, o eso no, o sea, eso sigue igual, se maneja de la misma manera. Esa parte del dinero la va a manejar la constructora, ¿ok? La constructora, dependiendo de algunas constructoras, ellos te van a exigir para separar la propiedad, digamos, un 10%, ¿sí? Entonces, 10% entras en contrato. En un mes tienes que dar otro 10% y en otros 2 meses tienes que dar otro 10%. Depende cómo lo maneje la constructora. Nosotros al final de cuando ya vamos a hacer el traspaso o el desembolso del dinero, el cliente debe tener o el 30%. Si ya lo dio a la constructora, pues ya no tiene que tenerlo ahí en el momento. Entonces, el 30% más los gastos de cierre y reservas. Entonces, dependiendo de cómo el banco, perdón, la constructora le haya dicho a él que tiene que hacer los desembolsos, pues nosotros nos acomodamos a la constructora. O sea, no sé si la pregunta mía es, en el caso del momento de precalificar, ¿ustedes entonces le exigen que tengan ese primer porcentaje que le va a pedir la constructora en la cuenta para poderlo precalificar o no? No, no es Correcto. necesario. Correcto. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Esta propiedad es de $300,000 y nosotros requerimos que él nos dé el 30%. Entonces tiene que tener el 30% más los gastos el estimado de gastos de cierre más reservas. Pero ¿qué pasa? Si esta propiedad se la van a dar en 6 meses, pues nosotros en el momento de precalificación le decimos, ok, usted tiene que tener el 30% de los gastos de cierre en este momento, pero las reservas podemos tenerlas en 5 meses o en 4 meses, ¿sí? No tenemos que tenerlas ahí en el momento. A veces Okay. es así. O sea, en esto definitivamente hay que tener monto líquido para poder accesar a este tipo de préstamos. Es correcto, como te digo, es basado en liquidez. Los préstamos de extranjeros aquí en Estados Unidos son basados en liquidez, en tener el dinero. Ok. ¿Y las tasas para extranjeros son diferentes a las tasas para personas americanas, o sea, o no? Sí, diferentes. ¿Cómo Eso es están ahora diferente. las tasas? En este momento, y es algo impresionante, y te voy a explicar por qué, las tasas para los extranjeros son mejores que para nosotros los locales en este momento. ¿Por qué? Hay varios factores. El primero, la cuota inicial. La cuota inicial de un extranjero es más alta, obviamente, entonces sabes que es menos, entre más alta sea la cuota inicial, menos riesgo es para el banco, entonces pues va a dar más facilidades. Entonces, obviamente, pues es menos riesgo, mejores tasas. Eso es lo primero. Segundo, el extranjero tiene muy buena reputación con los bancos americanos porque te podemos decir que el 85 al 90% de nuestros clientes pagan el préstamo dentro de 5 a 7 años. O sea, Okay. los préstamos aquí en Estados Unidos son amortizados a 30 años, pero nosotros los latinos, y esa es la creencia con lo que nos criaron a nosotros fue, mi hijo no tenga deudas, mi hijo pague todo, mi hijo no le deba a nadie, eso es mejor no deberle a nadie. Y está bien, o sea, en la realidad es que es una buena creencia, pero al ver el lado americano y al ver cómo se crea de verdad estas grandes riquezas aquí en los Estados Unidos es apalancándonos con un banco, ¿sí? Entonces, es eso, es tratar de un momento cambiarle un poquito la mentalidad al cliente y que vea que es un beneficio poderse financiar con un banco, poderse apalancar con un banco, porque un ejemplo, tienes un cliente que tiene $300,000 en el banco y en lugar de comprar una propiedad de 300,000 puede comprar dos de $400,000, ¿sí? Apalancándose con un banco. Entonces es eso, es enseñarle y darle esa educación al cliente y esa guía para que ellos puedan pues hacer la inversión aquí en los Estados Unidos.
Y tienen esos formatos donde la persona puede ir pagando al capital y no penaliza, o cómo lo harían las personas que hacen eso. Lo- Bueno, aquí el proceso en Estados Unidos se utiliza el método francés. El método francés es que tú tienes un aporte a capital y aporte a interés mensualmente. En cada pago, tú vas a hacer un aporte al principal y al interés. ¿Ok? Entonces, el pago mensual aquí como tal va a tener cuatro cosas: principal o capital, interés, va a tener taxes o impuestos y va a tener el seguro de la propiedad. Los taxes que te estoy hablando es el impuesto de la propiedad, el impuesto predial que se llama en Colombia, no sé cómo se llama en República Dominicana, pero es el impuesto que tú pagas anualmente por la propiedad. No impuestos sobre el dinero que estás pagando, no, sino impuestos sobre la propiedad. Mm. Entonces, esas cuatro cosas van a estar incluidas en tu pago mensual. Entonces, es así va bajando, obviamente, como todo préstamo hipotecario. Al principio es más el monto de que se paga, que se abona interés, que el principal, y él obviamente va nivelando, y después, ya después del tiempo del préstamo, él va bajando. Tú O puedes, sea, tú, sí, escúchame que te interrumpiera. tranquila. Tú No, puedes eso, que si abonabas al capital, no había problema. No, tú puedes hacer todos los aportes a capital que tú quieras. No hay una penalidad. Sí hay una penalidad si tú haces el pago del préstamo como tal en los primeros 3 años. La cancelación total del préstamo total. Hay una penalidad de pronto pago por los primeros 3 años. El primer año es 3%, el segundo año es 2% y el tercer año es 1% del valor del préstamo, no del valor de la propiedad. Ok. Entonces, a partir del tercer año, tú pudieras decir, por ejemplo, lo quiero saldar completo y no hay problema. No hay problema. Por eso te digo, la mayoría de nuestros clientes, dentro de 5 a 7 años, ellos pagan ese tipo de préstamo. ¿Ok? Mucho cliente también hace lo siguiente: compran la propiedad, hacemos un programa de 5. O sea, yo ahorita más adelante les voy a explicar cómo funcionan los préstamos de nosotros, pero te voy a explicar, hay unos préstamos de 3, 5 y 7 años de interés fijo. Entonces el cliente coge este préstamo de 5 años de interés fijo, y antes de los 5 años lo que hace es una refinanciación, algo que nosotros llamamos un cash out refinance. ¿Qué hace el cliente? El cliente refinancia el préstamo, saca lo que invirtió más la plusvalía que le ha generado esa propiedad en esos 5 años, y compra otra propiedad con ese mismo dinero. ¿Sí? Entonces, sacamos lo que ya invertimos hace 5 años y compramos otra. Y así sucesivamente ellos van comprando y comprando y comprando con esa inversión inicial que hicieron. Porque acuérdate, la plusvalía aquí es bastante grande. Usualmente es de un 6 a un 7% anual, pero los últimos 2 años ha sido más de 11 a 12% anual. ¿Sí? Entonces, es un dinero grande que pueden tener los clientes ahí, que lo sacan para pues poderlo poner a trabajar. Pero es como una línea de crédito a lo que tú te refieres, o sea, no. No es una línea de crédito, simplemente es una hipoteca como tal, pero sacándola una hipoteca a un valor mayor, ya contando con la plusvalía de esta propiedad. O sea, un ejemplo: cuando tú empiezas un préstamo regular y pusiste el 30%, pues tú sabes que debes el 70% de tu propiedad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Va a haber una plusvalía en esos 5 años. Entonces, en esos 5 años ya no debes el 70, sino tal debes el 40%, pues porque no solo has abonado en esos 5 años, sino también ha habido una plusvalía de esa propiedad. Ok. Entonces, ese dinero, ya debes, un ejemplo, hipotéticamente hablando, tú debes $100,000 ya de esa propiedad, pero esa propiedad en este momento vale $400,000. Entonces yo saco la propiedad, el máximo dependiendo del tipo de préstamo, del tipo de propiedad. Yo puedo sacar hasta un 60% de lo que vale esa propiedad. Entonces ya empezaría una hipoteca nueva, pero del 60% de lo que vale esa propiedad. Y saco el dinero en efectivo, y ese dinero en efectivo lo pongo en otra propiedad. O sea, eso es una práctica usual, o sea, pues no la conocía. Aquí Sí, no lo... correcto, se llama simplemente un cash out refinance, una refinanciación sacando el dinero. Básicamente esa sería la traducción literal. O sea, es como un aumento al préstamo, pero claro, hay un monto pagado. No es un aumento, es un reemplazo del préstamo. ¿Ok? Tú tienes un préstamo en este momento de $100,000. Empezaste con un préstamo de $100,000 sobre esta propiedad que vale 130,000, pero esta propiedad en este momento ya vale 200,000 y debe solo 80,000. Entonces ahora va a ser un nuevo préstamo
sobre $140.000. Un ejemplo. Sobre el aumento de la plusvalía. Sobre el aumento de la plusvalía. Oh, pero eso está súper interesante. ¿Y cómo el banco verifica o sea, se hace una tasación? ¿Qué hace el banco para verificar que haya una plusvalía real y que no sea especulación? ¿Cómo hace el banco con esos El temas? banco siempre va a mandar un avalúo, una tasación. Ok. ¿Alguno de los que están acá presentes, ahí veo a Lorena, Dinari, Sara, se animan a hacer alguna pregunta? Veo caras conocidas, gente que conocía ya. Sí. Hay varias caras conocidas. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, buenas noches. Buenas Yo noches. sí, yo soy bien preguntona. Eh, no sé, creo que esta pregunta que te voy a hacer no va mucho aquí, pero no sé si tendrás el dato. ¿Cómo es el tema que hablan de obtener una propiedad en Estados Unidos? Y no sé si es a través del banco o cómo es que se gestiona una visa o residencia. El caso es que no sé exactamente cómo es el tema y si tiene que ver algo con los bancos. Ok. Mucha gente, y eso tienen que tenerlo muy claro, una compra de una propiedad en Estados Unidos no te va a dar un beneficio de una visa, no te va a dar un beneficio de un estatus. Una compra de una propiedad como tal, no. Pero hay unos procesos de unas visas que tú compras un negocio en los Estados Unidos que te incluya el edificio como tal. Por ejemplo, no comprar una franquicia de McDonald's, pero sí comprarla con el edificio como tal y la franquicia. A través de eso sí puede que tú puedas conseguir un estatus migratorio, porque ya estás generando empleo aquí en los Estados Unidos como tal. Pero digamos que una compra de una propiedad como tal no te va a generar ningún estatus migratorio. Sí, tú sabes que me imagino Lorena pregunta porque hubo un edificio en particular en North Miami que imagino tenía que ver con esa generación de empleos que se iba a dar en ese edificio, que era un edificio con una estructura y unas amenidades y habían unas puntualmente unos 7 u 8 cupos para aplicar a ese beneficio. Correcto, hay unos programas que son para eso, que tú, digamos, obviamente la inversión de eso es mucho más grande, no es una inversión que puedes tú comprar una propiedad de 200, $300.000, pero hay unos programas, por ejemplo, de unas visas EB5, que la inversión como tal es de $850.000. ¿Y cómo es esa inversión? Esa inversión ya es con la constructora como tal para que la constructora haga la construcción de las casas. ¿Sí? O sea, tú estás dándole como el dinero a la constructora para que la constructora trabaje. A través de un sistema así, sí puedes conseguir una, una visa EB5, pero no con una compra simple de una propiedad. Bien. Leandro, ¿puedes hacer la Gracias. pregunta? Gracias, Lorena. Sí, muy buenas noches para todos. Buenas. Mi nombre es Leandro Peña y me gustaría preguntar si una persona decide pues entrar dígase, en ese negocio de adquirir una vivienda en los Estados Unidos, una persona que sea extranjera, como mi caso en particular, podría luego de adquirir la vivienda mediante un préstamo, podría entonces rentarla a una persona residente en el país. Correcto, correcto, sí, señor. Pues ese es el gol, ¿ok? Bueno, en sí no es el gol de todos, pero la gran mayoría es esa. La gran mayoría es poder tú invertir en los Estados Unidos y empezar a generar dinero en dólares. Como en este momento las rentas están mucho más altas que las hipotecas en este país, entonces eso va a ser el gol. Con ya el agente inmobiliario con el que tú estés trabajando, te va a dar esa asesoría para que tú puedas ya rentar la propiedad como tal, pero sí, el gol siempre va a ser que se rente la propiedad. Hay algún cliente que quiere tenerla como una casa vacacional o como una segunda casa o para estar acá un tiempo, también es válido. Para el banco no es requerimiento que la propiedad sea rentada. Sí, desde que el cliente pague la propiedad como tal, pues si el cliente la quiere tener vacía y la puede pagar, pues lo puede hacer. Pero sí, usualmente lo que hacen los clientes es comprarla para rentarla. Hay muchos que la rentan a través de estas plataformas como Airbnb, o hay unas compañías que nosotros conocemos acá que trabajan con nosotros también, y lo que hacen es eso, manejo de propiedades a través de estas plataformas de Airbnb, VRBO, Booking.com y esto.
O si no, pues simplemente a través de tu agente inmobiliario, de tu broker, ellos lo que te van a hacer es ayudarte a hacer el property management, el manejo de la propiedad aquí ya después de que sea tuya, para rentarla y lo que ustedes necesiten. Pero sí pueden definitivamente rentársela a un residente, a un ciudadano aquí. Muchas gracias. ¿Ok? Si tienen alguna otra pregunta. Aquí en el chat, yo aquí en el chat vi varias preguntas, si quieren las podemos contestar aquí. Perfecto, Max. Okay. Nancy Cruz preguntó a cómo están las tasas para primeros compradores. Ok. Las tasas de interés es dependiendo del tipo de programa que tú escojas o que el cliente escoja. Ok. Pero las tasas en este momento están oscilando entre el 5.8 al 6.5%. Esas son tasas anuales, ¿no? Esa es la tasa que estamos ahorita trabajando. Leandro pregunta, ¿en cuánto sale una casa familiar? Hablando del total a pagar. Bueno, la casa es dependiendo de la compra. Si la compras en Miami, la misma casa de los mismos 3 cuartos puede ser de 1.800 pies cuadrados, que es una casa normal, o sea, es digamos, vamos a llamarlo un starter home, una casa para empezar. Estas casas aquí, digamos, en Orlando, yo estoy en Orlando, Florida. En Orlando esa casa te puede costar $350,000. Pero en Miami, esa misma casa te cuesta $600,000, $700,000. Entonces es dependiendo de dónde tú la compres, ¿no? Pero digamos, un precio regular aquí en Orlando, que Orlando todavía está un poco más económico que Miami, digamos una casa de 3 cuartos, que es, digamos, lo mínimo en una casa, $320,000 a $350,000. Max también pregunta, bueno, no, Max puso, al final de la reunión responderemos todas las preguntas. Tú sabes que, Iba a como contestar Max también. imagino que Leandro también habla, no sé si habla de inversión o para vivienda, las propiedades de una habitación pueden tener la misma rentabilidad si está ubicada en proyectos de importancia, por ejemplo, de Visions, que es uno de los proyectos que tenemos como grupo, donde tiene amenidades tipo hotel, cerca de los parques de Disney, allá en Orlando, Leandro. Y esas propiedades, aunque tengan una habitación y tienen un precio un poquito más asequible, tal vez para, pensando en inversiones de menor costo, desde $238,000, hay unos estudios que se pueden alquilar igual que una propiedad de 3 habitaciones en una zona no tan turística, pongámoslo así, ¿verdad, Clayton? Es correcto, es correcto. Ahorita, por ejemplo, hay mucha construcción nueva aquí cerca en el área de Davenport. Davenport ya es el crecimiento de Orlando y Davenport está detrás de los parques. Entonces, estratégicamente invertir ahora en Davenport es muy bueno. ¿Por qué? Porque se puede rentar mucho con estas rentas cortas de Airbnbs, hay muchas cosas de resorts. Vienen, como pues ustedes saben que la Florida es, y más en Orlando como tal, es una de las ciudades más grandes turísticas de todos los Estados Unidos, es una de las ciudades más visitadas, obviamente pues por los parques y estas cosas. Entonces, en esta área de Davenport como tal, todavía se consiguen propiedades en unos costos muy asequibles y en unas rentas excepcionales, pues por eso mismo, por estar cerca de los parques. Así, escuchando a personas que hablaban de las rentas, como están, por ejemplo, en ese tipo de proyectos, van desde $2,000, o sea, estudios pequeños. Estamos hablando no solamente pensando en esas casas, townhouses, sino estudios pequeños, o sea que es bastante rentable y más si están cerca, como dice Clayton, tan cerca como Davenport de los parques. Es correcto. ¿Hay alguna otra pregunta, Max? Sí, hay otra. ¿Por cuánto tiempo le fijan la tasa a los primeros compradores? Ok, esos son los programas que tenemos de préstamo. Entonces, como les dije, mi trabajo es llevar el sistema americano a nuestros países de origen, ¿sí? El sistema americano es basado en un préstamo a 30 años, como ya les mencioné, pero entonces tenemos varios programas. El primer programa que tenemos para los clientes es un programa de 30 años de tasa fija. Este programa que tenemos para estos clientes, la tasa de interés en ese programa está más o menos al 9%, de 8 al 9% más o menos. Tasa fija por todos los 30 años. Y tenemos los ARMS, que es lo que les iba a explicar ahora. Los ARMS es el programa que tenemos que es más usual para nuestros clientes extranjeros, desde el que como es el 95% de nuestros clientes extranjeros cogen. ¿Cómo funciona este préstamo? Este préstamo también es a 30 años, pero tiene un periodo de interés fijo, ya sea de 3 años, de 5 años o de 7 años.
Entonces va a ser ese periodo de tasa fija y el resto va a ser tasa variable. ¿Cómo funciona? Digamos que viene el cliente y me dice, Clayton, yo quiero uno de interés de 5 años de tasa fija. Entonces empezamos, digamos, en un 5.9%. La tasa queda fija por los 5 años por ese 5.9%. Al finalizar el quinto año, ¿qué va a pasar? Se va a hacer un estudio del mercado, dependiendo del mercado como esté, pues puede la tasa subir. La tasa mínima siempre va a ser donde empezamos, pero la tasa máxima, pues este tipo de préstamos tiene topes, ¿sí? Este tipo de préstamo no puede subir más de 2 puntos en un año y más de 6 puntos en la vida del préstamo. Entonces, un ejemplo, digamos que al finalizar de ese quinto año, la tasa en el mercado esté en 10%. Entonces, sabemos que nosotros estamos en un 5.9, sabemos que va a subir, pero no puede subir todos esos 5 puntos porque no puede subir más de 2 puntos en la vida, en un año, ¿no? Entonces va a subir a 7%. Y digamos que el siguiente año pase lo mismo y el siguiente lo mismo, entonces sube 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos y ya no subiría más porque sabemos que lo máximo que puede subir en la vida del préstamo, o sea, en los 30 años, son 6 puntos o 6%. Entonces quedaría la tasa mayor fija posible de ese préstamo sería 11.9%. Pero usualmente nunca llega a ese punto. Como les digo, siempre nuestros clientes en esos 5 o 7 años la pagan antes de o hacemos lo que te explicaba ahorita, Parmelia, que es la refinanciación. Sacamos el dinero y empezamos un proceso de otros 5 o de otros 7 o de otros 3 años nuevo y, y ya, y sacamos el dinero de la propiedad. Bien, estoy ahora viendo esto, la verdad que te da un poquito de confianza. Acá usualmente ¿verdad? Según el momento, cuando pasa a ser variable, entonces se ajusta al precio del mercado en el momento, por lo que da a veces esa falta de confianza de coger préstamos que en el tiempo pueden variar. Y a veces Correcto, los sí, clientes prefieren tomar uno más alto, con tasas más altas para evitar eso. correcto. Sí, eso usualmente pasa, o sea, no está bien asociado, digamos, la gente siempre le tiene miedo a un interés variable, pero si tú sabes que tiene límites, pues te va a dar un poco más de seguridad primero. Y segundo, si tú, pues tu plan es pagar esa propiedad en esos 5 o en esos 7 años, pues tampoco te debería dar ese miedo, ¿no? ¿Alguna preguntita más del grupo que está por acá? Algo que les dé curiosidad. Cuando se realice esa refinanciación, yo supongo la tasa en ese momento de la refinanciación sería la actual, es decir, no te quedas con la que tenía antes. Si subió esa refinanciación, va a ser a esa tasa actual, ¿verdad? Correcto, siempre va a ser la tasa actual. Ahora, otra cosa que nosotros hacemos, nosotros siempre monitoreamos a los clientes y monitoreamos los préstamos que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que hoy el cliente empezó en esa tasa de 5.9 y estamos en un programa de 5 años. Y digamos que aquí en 3 años baja la tasa y hablemos que la tasa está en 3. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llamo a este cliente. Le digo, señor cliente, la tasa en este momento está en 3%. Refinanciemos su préstamo para bajarle pues la tasa de interés. Y hacemos eso. Usualmente yo hago eso con mis clientes pues porque, como les digo, siempre es buscarle el beneficio al cliente y pues ese es uno de de lo que yo hago, ¿no? De estar pendiente de las tasas y estar monitoreando a mis clientes para ver si hay algún beneficio, porque pues aquí en los Estados Unidos, para yo poder hacer una refinanciación tiene que haber un beneficio tangible. Yo no puedo hacer una refinanciación por hacer una refinanciación. Yo tengo que tener un beneficio tangible para poder hacerlo. Un beneficio tangible es eso, es bajar una tasa de interés. Un beneficio tangible es sacar el dinero de esa propiedad. Esos son beneficios tangibles. Entonces, yo no puedo hacer una refinanciación por hacerla, sino tiene que tener una razón. Pero usualmente, pues, se espera que las tasas estén en este momento bien estado en el alza y se espera que van a seguir subiendo. Así que, pues, es buen momento, digamos, para entrar en contrato y tener una tasa fija por ciertos años, ¿no? ¿Te respondieron, Lorena, o te quedaste con alguna? No, entendí. Gracias. Clayton, si por ejemplo yo quisiera comprar una de esas de Visions, ¿verdad? Me animo y quiero comprar la de 250,000, un estudio.
¿cuánto yo necesitaría tener líquido en la cuenta? Más o menos nosotros, como decimos en Colombia, abuelo de pájaro, o sea, así por encimita, tú tienes que tener más o menos de un 35 a un 40% del valor de la propiedad como tal. Eso sería más o menos un vuelo de paro. O sea, no es que se vaya a utilizar mucho, todo, porque ahí en ese por ciento que te digo están las reservas que no se nos utiliza y están los gastos de cierre y está la cuota inicial. Pero más o menos para que la gente se haga una idea, o sea, digamos que tenemos que tener un número, digamos, para saber. Un ejemplo, que el cliente te diga, bueno, yo tengo $150,000 en el banco, ¿para cuánto califico? Entonces, más o menos sería eso, es el 35%. ¿Mm? Entonces, más o menos, digamos, con 105, o sea, con $150,000 más o menos calificarías para $340,000, $350,000 más o menos. Estás en mute, Parmelia. Modo. Puedo asumir que lo que tengo en líquido sería un 35 y calculo ese 65% para saber a cuánto más o menos yo calificaría. Correcto, ¿A qué propiedad puedo aspirar? Sería correcto. la forma de calcularlo. Exacto, esa sería la forma de calcularlo, multiplicar lo que tú tienes por, o sea, digamos que lo que tú tengas es el 35% de la propiedad. Bien. Entonces, ¿hay algún, porque hemos hablado mucho del tema de la visa, de que no es necesario, cuando no tenemos visa, si tenemos que viajar porque la constructora lo solicita o la constructora no nos va a solicitar eso, en el caso del banco nunca va a ser necesario, ¿qué procedimiento extra tal vez hay que hacer en el caso de no tener visa? Para nosotros como banco no es necesario, no es un requerimiento tener la visa. Como te comenté al principio, hay algunas constructoras que sí nos requieren que tengas que venir, que vengas al cierre. Entonces, esas constructoras, pues sí tenemos que, pues, si le vamos a vender esa construcción al cliente, tenemos que saber que el cliente tiene que tener visa para poder venir. Entonces, es importante venderle al cliente basado pues en su perfil financiero. Es por eso que es importante venir a mí, venir al banco primero antes de ir a la constructora, porque la constructora siempre te va a decir que sí, pero si tú no puedes venir pero quieres aplicar el préstamo y no tienes visa, no vas a poder comprar esa propiedad y puedes perder tus dineros de depósito y todas estas cosas. Así que es importante primero hacer la precalificación con nosotros. La precalificación conmigo, para hacer una precalificación, eso no tiene ningún costo. Nosotros hacemos el total, el perfil financiero, te analizamos el perfil financiero, te hacemos todo y te hacemos la carta de precalificación sin ningún costo. Obviamente ya al procesamiento del préstamo sí hay un costo, pero nuestro costo está incluido entre ese 5 o 6% que les digo que son los gastos de cierre. Nancy, tienes la mano levantada. ¿Tenías alguna pregunta? Parece que la pregunta de Nancy ya Creo que se... la puso aquí aquí. Ah, ok, dejó la mano ¿Cuánto tiempo levantada. le fijan la tasa a los primeros compradores? No sé, ya lo respondimos. Cuando refinancias, vuelves a tomar una tasa baja, eso ya lo respondimos también. ¿Qué pasa con los intereses si hay un abono al capital? El interés no cambia al tú hacer un abono al capital porque el interés es fijo durante ese periodo de 5 o 7 años. Lo que sí va a poder bajar es obviamente, pues obviamente el principal, lo que tú debes, y como es amortizado, puede que la tasa baje un poco, pero tiene que ser pues algo sustancial, ¿no? No puede ser un abono de $5,000. Sí, tiene que ser un abono grande para que pues obviamente se amortice a un valor menor. O sea, si por ejemplo uno quisiera que le bajara el monto de la cuota, se pudiera en el Tienes, tiempo. tienes que hacer un abono a capital bastante, sí, pero se puede hacer. O sea, tendría que ser cuantioso. Es lo que, o sea, no cualquiera bonito. Correcto, no cualquiera bonito, sí. Ok, bien. Bueno, pues yo creo, si Max no tiene ninguna otra pregunta y Clayton no Sí, nos quiere decir contar nada. Sí, hay otra. Yo quiero otra, sí hay otra. yo tengo otra. Sí, esa misma. Nancy, cuéntanos. Como estamos trabajando aquí este Zoom para extranjeros, pero voy a aprovechar el momento para una persona residente. Ajá. Los residentes allá en Estados Unidos, ¿qué por ciento deben tener en el banco? Para Dependiendo, ¿ok? Porque para aquí, o sea, aquí hay préstamos hasta el 100% para residentes o para ciudadanos, dependiendo de, digamos, si son veteranos.
hacemos un préstamo de veterano, es hasta el 100%, o sea, no tendría que tener ninguna cuota inicial. Pero digamos, para una persona regular que no es veterano, ¿sí? Tenemos programas hasta del 96.5%, o sea, tendría que poner solo 3.5% de cuota inicial. Hay otros que son más los gastos de cierre, que son, digamos, lo mismo. Entonces sí tendría que tener más o menos un 8%, de un 8 a un 10% del valor de la propiedad, es lo que necesitaría tener para poder comprar una propiedad. Leandro, ¿puedes hacer la pregunta? Sí, gracias nuevamente. Bueno, lo que pasa es que quisiera que antes que se acabe la conferencia, me gustaría tener un contacto o algo donde pueda contactar a alguien para que en lo adelante entonces nos oriente más a fondo para saber cómo podemos adquirir una vivienda allá por este plan de extranjero, si se puede. Sí, Leandro, te vamos a estar llamando en el transcurso del día de mañana y te daremos todos los detalles. Tenemos un equipo, aparte de Clayton, con abogados, asesores y personas que te pueden asesorar con cada detalle en tu compra allá. O sea que mañana con la llamadita tú me especificas ¿verdad? ¿Qué necesitas realmente? Y te podemos ayudar. Ok, me gustaría que si pueden, pues me escriban, me contacten por WhatsApp, porque donde yo laboro, pues no hay mucha señal y entonces podría perder la llamada. Si se puede contactar por WhatsApp, sería mejor. Gracias. Perfecto, te contactaremos. Otra cosa importante es, señor Leandro, que usualmente ya después de que hacemos este webinar general, ya cuando Parmelia pueda hablar con ustedes, hacemos un uno a uno. Usualmente o me conecto yo con el cliente, o usualmente, digamos, Parmelia, el cliente y yo nos conectamos los tres y ya tratamos tu caso como tal. Miramos exactamente, hacemos la precalificación, miramos documentación y todo. O sea, vamos a tener ese contacto. Yo estoy acá, sí, estamos a kilómetros de distancia, pero pues gracias a Dios tenemos esta tecnología que nos hace poder compartir más cerca y poder hacer nuestra vida más fácil. Entonces, podemos agendar una cita cuando ya Parmelia esté lista, hable contigo y eso. Agendamos una cita a los tres y podemos hacer el proceso y empezar ese proceso por ahí. Perfecto, gracias. Gracias, Clayton. ¿Alguna otra preguntita para que podamos entonces cerrar la noche? Aprovechenme que estoy aquí. Si no hay preguntas que hacer es porque yo entiendo que todos entendemos esa parte. Hemos entendido, sí, bien. Qué bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Clayton. Bastante edificante toda la información que nos pasaste en esta reunión. Y bueno, seguimos en contacto. Señores, muchas gracias por participar y que tengan todos una buena noche. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, Parmelia. Muchas gracias a todos ustedes que sacaron su tiempito pues para aprender un poquito y nada, estamos en contacto y ojalá nos podamos ver en otra ocasión.